Oficial de ICE miente sobre mujer mexicana en la corte, sin saber que es una Navy SEAL de alto rango. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. La llegada silenciosa. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes sobre las cabezas. Era lunes por la mañana, pero el ambiente no tenía nada de rutinario. Todos los ojos se dirigieron hacia la mujer que acababa de entrar, piel dorada por el sol, cabello oscuro recogido en una trenza apretada, y una mirada que no revelaba ni miedo ni arrogancia, solo una calma que desentonaba con el juicio que estaba a punto de comenzar. Nadie sabía quién era exactamente esa mujer mexicana que iba a ser deportada según el expediente del oficial de ICE. Solo sabían que su nombre era Alma Reyes y que, según el informe oficial, había cruzado la frontera ilegalmente hace 2 años. Pero en el silencio tenso de esa sala, había algo más. Algo que ni el juez, ni los abogados, ni el oficial de inmigración podían identificar, pero sentían. El oficial Lawrence Black estaba seguro de que este sería solo otro trámite. Otro expediente limpio, otra invasora menos en el país. Había preparado su declaración con la misma frialdad con la que uno repite una rutina mecánica. No miró a Alma directamente, como si su existencia fuera solo un número más en su informe. Mientras se sentaba en el estrado para dar su testimonio, su voz sonó firme, calculada, casi robótica. La señora Reyes fue capturada durante una redada en un almacén ilegal. No poseía documentos. No hablaba inglés. Se resistió al arresto. Cada palabra pronunciada era una mentira cuidadosamente enhebrada. Pero Alma, aún en silencio, no se inmutaba. Solo clavaba los ojos en él, como si supiera que el castillo de falsedades se derrumbaría pronto. Entre los presentes, una joven estudiante de Derecho, Valeria, no podía apartar la vista de Alma. Algo en esa mujer no coincidía con lo que se decía de ella. Su postura era recta, su ropa sencilla pero impecable, y su mirada contenía historias que no cabían en ningún expediente. Cuando Alma giró levemente la cabeza y sus ojos se cruzaron, Valeria sintió un estremecimiento inexplicable. Era como si aquella mujer estuviera implorando sin palabras que alguien mirara más allá de la superficie. Y eso fue suficiente para sembrar la primera semilla de duda. ¿Y si todo ese caso estuviera construido sobre una mentira? ¿Y si esa mujer era mucho más de lo que todos creían? Mientras el oficial Blake continuaba con su declaración, con un leve tono de superioridad, Alma respiró hondo. Era momento de dejar que las mentiras se acumularan un poco más. Ella sabía quién era. Sabía lo que había hecho por ese país. Sabía por qué había desaparecido del mapa, y por qué no podía contar la verdad aún. Cada palabra falsa que él decía era un clavo más en su ataúd, o en el de él. Porque lo que ese oficial no sabía, lo que nadie en esa sala podía imaginar, era que la mujer que él intentaba desacreditar con palabras, había jurado defender ese mismo país con su vida. Y no como víctima, sino como guerrera. Como Navy SEAL. Valeria ajustó sus gafas mientras hojeaba frenéticamente el expediente de Alma Reyes. Había algo que no cuadraba. Las fechas eran vagas, los testimonios estaban plagados de inconsistencias, y la supuesta redada en la que Alma fue arrestada, simplemente no existía en los registros públicos. La joven estudiante, en su último año de prácticas legales, sabía que no era su papel intervenir, pero algo dentro de ella se removía con violencia. La lógica jurídica le decía que no debía involucrarse, que no debía cuestionar a un oficial federal. Pero su intuición, esa que a veces vale más que un doctorado, le gritaba que lo hiciera. ¿Cómo una mujer que mostraba una compostura tan serena frente a una posible deportación podía ser la misma que, según el oficial Blake, gritaba y se resistía como una salvaje? En la sala de espera, antes de la continuación de la audiencia, Valeria se acercó con cautela a Alma. ¿Necesita agua?, preguntó, más como pretexto que por cortesía. Alma la miró por un instante prolongado antes de asentir levemente. Cuando sus dedos se rozaron al entregarle el vaso, Valeria sintió algo rígido bajo la camisa de Alma, una vieja cicatriz que cruzaba su antebrazo. No dijo nada, pero esa imagen se quedó grabada en su memoria. Gracias, dijo Alma con un acento perfecto, sin rastro del español estereotipado que Blake había mencionado. Valeria parpadeó, sorprendida. ¿No hablaba inglés? ¿Cómo era posible que su pronunciación fuera tan impecable? Esa contradicción encendió una alarma en su mente. De nada, respondió con suavidad. ¿Está segura de que no quiere un abogado?
Alma sonrió, enigmática. No se preocupe. Pronto todo saldrá a la luz. Mientras tanto, en una sala adyacente, el oficial Black hablaba con su supervisor. Tenemos que cerrar este caso rápido. La prensa ya está haciendo preguntas sobre detenciones ilegales. Si esta mujer empieza a hablar, nos arriesgamos a que se descubran cosas que no convienen. El supervisor lo miró con desaprobación, pero sabía demasiado bien cómo funcionaban los engranajes del poder. ¿Está seguro de que no hay forma de conectarla con actividades subversivas? Lo estoy. No hay nada sobre ella. Ni huellas, ni pasaporte, ni redes sociales. Es como si no existiera. Pero la tengo donde quería. Una declaración firme y el juez firmará la deportación sin chistar. Pero lo que Blake no entendía es que había cometido un error imperdonable. Subestimó a una mujer que había sido entrenada para resistir interrogatorios peores que cualquier juicio. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Repasaba mentalmente cada palabra, cada gesto, cada silencio de Alma. Decidió hacer lo impensable. Conectó su computadora, accedió a bases de datos restringidas de veteranos de guerra, contactos que había conseguido gracias a su hermano, que servía en la Marina, y escribió el nombre Alma Reyes en el sistema. Nada. Pero al probar con un alias que había encontrado en los papeles antiguos anexados, A.R. Delgado, apareció un documento clasificado con acceso restringido. Su corazón latía con fuerza. ¿Y si Alma no solo no era una inmigrante ilegal, sino una heroína nacional oculta por razones de seguridad? Tragó saliva y apagó la pantalla, sabiendo que lo que acababa de descubrir podría cambiar no solo el caso, sino todo lo que él pensaba sobre Justica. Capítulo 3. El silencio ruge. La audiencia se reanudó con la misma frialdad protocolar de cualquier otro caso, pero algo había cambiado en el ambiente. Alma entró esta vez sin esposas, algo poco común en casos de deportación. Su mirada seguía serena, pero ahora irradiaba una fuerza que ni el juez pudo ignorar. Valeria estaba sentada al fondo de la sala, fingiendo tomar notas como parte del equipo de prácticas. Pero sus ojos estaban fijos en Alma. Sentía que algo estaba por suceder, algo que rompería el esquema normal del juicio. El juez comenzó a leer el expediente, deteniéndose al notar las irregularidades, fechas contradictorias, testigos no localizables, y una supuesta redada sin ningún informe policial real. Oficial Blake dijo con un tono más firme, ¿está seguro de la validez de este informe? Blake tragó en seco. Había improvisado partes del informe, sí, pero nunca había sido cuestionado así. Señoría, la señora Reyes es una amenaza. No tiene documentos válidos, no puede demostrar residencia legal. Mi testimonio se basa en su comportamiento hostil al momento de su detención. Pero antes de que pudiera continuar, Alma levantó la mano. La sala entera se volvió hacia ella. Con todo respeto, señoría, me gustaría hablar. El juez, sorprendido, asintió. Adelante, señora Reyes. El corazón de Valeria casi se detuvo. Era la primera vez que Alma hablaba públicamente desde que fuera detenida. Y lo que dijo a continuación cambió todo. No me resistí. No fui arrestada en una redada. Fui emboscada. Y no porque estuviera haciendo algo ilegal, sino porque alguien no quería que mi pasado saliera a la luz. Tengo algo que mostrar. Y lentamente, metió la mano en su bolso y sacó una medalla metálica, envuelta en un pañuelo viejo. El juez se inclinó hacia adelante, tratando de identificar el objeto. El oficial Blake empalideció al instante. En sus manos, Alma sostenía una insignia que muy pocos en esa sala podían reconocer de inmediato, el símbolo de los Navy SEAL, acompañado de un número de identificación grabado en la parte trasera. ¿Qué es eso?, preguntó el juez. Alma respondió con voz firme, mi placa de servicio. Fui parte de la unidad de operaciones especiales. Serví en 3 misiones clasificadas en el extranjero. Mi expediente fue sellado por razones de seguridad nacional. Pero parece que ya no tengo otra opción más que revelarlo. Un murmullo recorrió la sala. Blake retrocedió, sudando. Todo lo que había dicho hasta ahora estaba por desmoronarse como un castillo de naipes. Y Alma ni siquiera había empezado a contar toda la verdad. Valeria se levantó involuntariamente, con lágrimas en los ojos. No por sorpresa, sino por rabia. Había presenciado cómo un sistema supuestamente justo podía fallar tan fácilmente, solo por la apariencia y la nacionalidad de alguien. Pero ahora entendía por qué Alma había guardado silencio. Había sido leal hasta el último momento. No para protegerse, sino para no comprometer a nadie.
Pero ahora, ya no había espacio para el silencio. El juez solicitó un receso inmediato. Blake salió de la sala, tambaleante. Y Valeria supo que este no era un simple caso de deportación. Era una batalla por la verdad. Y ella, sin querer, acababa de ser arrastrada al centro de la. Capítulo 4. Entre la lealtad y la verdad. El pasillo tras la sala del tribunal estaba desierto, pero el silencio allí era más denso que dentro del juzgado. Alma caminaba lentamente, con la insignia aún en la mano. La había mantenido guardada durante años, como un recuerdo de una vida que había jurado no volver a mencionar. Sus pasos resonaban en el piso de mármol mientras se alejaba de la sala y se dirigía a la pequeña sala de testigos. Cerró la puerta y se apoyó contra la pared, finalmente permitiéndose cerrar los ojos. Su pecho subía y bajaba con fuerza contenida. No era miedo. Era rabia. No por el oficial que mintió, sino por el sistema que le permitió hacerlo tan fácilmente. Años de servicio, misiones que jamás serían reconocidas públicamente, heridas en cuerpo y alma, ¿y todo eso para ser tratada como una impostora? El eco de una voz suave rompió su introspección. ¿Está bien? Era Valeria, que se había atrevido a entrar. Alma no respondió de inmediato. Abrió los ojos lentamente y la miró, como si aún evaluara si podía confiar. Finalmente, habló con voz baja pero firme: he sobrevivido a cosas que no te puedes imaginar. Tortura, aislamiento, traición, pero nada me había dolido tanto como ver la forma en que me miraron ahí dentro. Como si fuera basura. Como si no valiera nada. Valeria se acercó y se sentó frente a ella. Usted no está sola. No esta vez. Si me permite, quiero ayudarla. Esto no puede quedar así. Alma suspiró. No es tan simple. Hay cosas que no puedo revelar, por mi país, por la gente que aún está allá afuera. Pero, también sé que si no digo nada ahora, otros como yo seguirán siendo borrados. Ese dilema la desgarraba por dentro. Mientras tanto, en otra sala del edificio, Blake hablaba por teléfono con tono desesperado. Ella mostró la medalla. Esa maldita mujer va a echarlo todo a perder. ¿Cómo es que nadie sabía que era militar? ¿Por qué no aparecía en ningún sistema? Gritaba a su interlocutor. La voz del otro lado del teléfono era fría. Si era parte de una unidad encubierta, su identidad fue sellada. Pero ahora que lo ha revelado, tendremos que actuar rápido. No podemos permitir que se filtre a la prensa. Si este caso se vuelve mediático, podríamos perder el control. Blake colgó, pálido, y se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía deshacer. Ahora no se trataba solo de mentir en la corte, sino de enfrentar a alguien con entrenamiento de élite y con razones reales para no callarse más. Horas más tarde, Alma regresó a su celda temporal. Sentada en el catre, miraba fijamente el techo. El tiempo pasaba lento. En su mente, las voces del pasado la visitaban. Sus compañeros caídos. Las promesas hechas en la oscuridad de una misión fallida. Las órdenes que tuvo que cumplir, incluso cuando dolían. Lealtad al país. Silencio absoluto. Protección ante todo. Pero ahora, las reglas habían cambiado. Ya no se trataba de una misión ultrasecreta en el extranjero. Ahora se trataba de justicia dentro de su propio hogar. De dignidad. Y de la verdad que ya no podía enterrar. Cerró los ojos, respiró hondo y susurró para sí misma: mañana, voy a hablar. Toda la verdad. Pase lo que pase. Porque a veces, el mayor acto de valentía no es disparar, sino hablar. Capítulo 5. Voz entre sombras. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris sobre el edificio del tribunal. Parecía un presagio, o quizás una advertencia silenciosa. Alma fue conducida nuevamente a la sala de audiencia, esta vez sin esposas, pero bajo la vigilancia atenta de los guardias. El juez aún examinaba los documentos enviados por la defensa, y Valeria, ahora oficialmente autorizada para acompañar el caso como asistente legal, apenas podía contener la ansiedad. Alma se puso de pie y, con voz firme, solicitó dar una nueva declaración, argumentando que la verdad aún no había sido escuchada en su totalidad. El juez, intrigado, accedió. Era la primera vez que una supuesta inmigrante ilegal pedía hablar con tanta convicción. Alma comenzó entonces a relatar su historia. Sin revelar detalles clasificados, explicó que había servido al país en misiones de alto riesgo, que su identidad había sido protegida por razones de seguridad, y que su silencio era parte de un juramento mayor. La sala escuchaba en absoluto silencio. Cada palabra de Alma cargaba un peso auténtico, humano, vivido.
Las lágrimas discretas en su rostro no eran de miedo, sino de dignidad herida. Y entonces, cuando parecía que el viento cambiaba a su favor, sucedió lo inesperado. El fiscal se levantó con un nuevo expediente en la mano, entregado minutos antes por un colaborador anónimo. En él se contenían supuestos registros falsificados que sugerían que Alma había inventado su historia. Señoría, antes de continuar, solicito que revise estos documentos. Demuestran que la señora Reyes no solo mintió sobre su ciudadanía, sino sobre su verdadera identidad. Sería una impostora internacional, con entrenamiento militar, sí, pero fuera de los Estados Unidos. El golpe fue duro. El juez interrumpió la audiencia y suspendió el caso hasta nuevo aviso. Murmullos estallaron en la sala. Todo parecía una trampa cuidadosamente planeada. En los pasillos, Valeria corrió detrás del fiscal. ¿Quién le entregó ese informe? ¿Quién tiene acceso a ese tipo de datos? Pero él solo respondió, información protegida. No es asunto tuyo, estudiante. Alma, escoltada de regreso a su celda, no dijo una sola palabra. La mirada en sus ojos había cambiado, ya no era solo calma o firmeza, era dolor. Un dolor que no venía de la derrota, sino de la traición. Sabía que ese expediente había sido fabricado. Sabía exactamente quién tenía poder suficiente para manipular la verdad. Y ahora, además de defender su honor, tendría que demostrar que el sistema estaba siendo usado en su contra por fuerzas ocultas. Una vez más, su pasado había sido convertido en arma, esta vez, no en el campo de batalla, sino en el tribunal que juraba representar justicia. Sentada en su celda, Alma reflexionaba en silencio. Ya no podía confiar en el proceso. El juego había cambiado, y ahora estaba sola en un tablero lleno de piezas falsas. Pero algo despertó dentro de ella, un recuerdo antiguo, de su primera misión, cuando le dijeron, la diferencia entre un soldado y un héroe es que el héroe sigue luchando incluso cuando la victoria parece imposible. Con esa frase resonando en su mente, comenzó a planear su próximo movimiento. Necesitaba pruebas reales. Necesitaba desenterrar lo que había sido enterrado junto con su identidad. Y, por encima de todo, necesitaba seguir luchando, no solo por ella, sino por todos aquellos que, como ella, fueron silenciados por un sistema que prefiere olvidar antes que reconocer. Capítulo 6. La huella que el silencio no borró. La lluvia caía con fuerza sobre el techo del centro de detención cuando Valeria, decidida, llegó al tribunal, aunque no hubiera audiencia programada. Había pasado la noche revisando documentos, cruzando datos y contactando a un antiguo amigo de su hermano, un técnico militar retirado con acceso a bases protegidas. ¿Dices que no hay registros públicos?, preguntó él mientras conectaba su portátil a un servidor encriptado. Eso solo significa una cosa, alguien con mucho poder los borró. Después de varios minutos de silencio y tecleo frenético, un archivo emergió en la pantalla. Archivado bajo el nombre en clave Operación Aurora, protegido por múltiples capas de seguridad. Mostraba una lista parcial de operativos especiales y fechas de despliegue internacional. Coincidía perfectamente con los años en que Alma, según el expediente de ICE, había desaparecido. No era una prueba definitiva, pero era una grieta real en el muro de mentiras. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese archivo podía ser la llave para abrir una puerta sellada durante años. Pero también podía convertirla en un objetivo. Imprimió solo una página, la que mostraba un fragmento de la lista con iniciales y códigos. Entre ellas, ARD, Operación Exterior y Estado, clasificado. No decía mucho, pero lo suficiente para demostrar que Alma no era una impostora. Con el documento en mano, corrió al despacho del abogado defensor, un hombre prudente pero sensible ante las injusticias. Al ver el papel, su rostro se endureció. Si esto es auténtico, estamos ante una manipulación judicial grave. Necesito tiempo para verificarlo. Pero Valeria sabía que el tiempo jugaba en contra. Alma estaba siendo desmantelada públicamente, y había fuerzas invisibles decididas a callarla a toda costa. Mientras tanto, en la celda, Alma recibió una visita inesperada. Una mujer mayor, de cabello gris y paso firme, entró sin escoltas. Era su antigua comandante. Me enteré de tu situación. No debía venir, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Alma se quedó sin palabras. ¿Cómo supo que estaba aquí? El honor pesa más que la obediencia. La comandante explicó que el expediente de Alma fue sellado tras una operación en la que desobedeció una orden directa para salvar a una aldea civil. Esa acción, aunque correcta,
la convirtió en una sombra en los registros militares. Te hicieron desaparecer por hacer lo correcto. Le entregó un pequeño dispositivo USB. Haz lo que creas justo. Pero hazlo con la cabeza fría. Alma apretó el objeto entre sus dedos como si fuera una bala de verdad. Por primera vez, no estaba sola. Con la visita de su comandante y el descubrimiento de Valeria, algo se encendió en Alma. Ya no luchaba a ciegas. Tenía fragmentos de verdad, aliados inesperados y el fuego de la convicción ardiendo dentro de ella. En su celda, observó su reflejo en la pequeña ventana metálica. Ya no era la mujer detenida, ni la víctima de un sistema injusto. Era una soldado en misión. Valeria, por su parte, preparaba su denuncia legal con los nuevos documentos, sabiendo que cruzaría una línea peligrosa. Pero algo en su interior le decía que era el camino correcto. Porque a veces, la verdad enterrada más profundamente es la que tiene más fuerza cuando sale a la luz. Capítulo 7. Cuerdas invisibles. La ciudad parecía respirar con más prisa aquella mañana. Valeria llegó al tribunal con el corazón latiendo con fuerza. El sobre en la mano contenía el informe parcial de la Operación Aurora y el dispositivo USB entregado por la comandante. El abogado defensor la recibió con rostro tenso. ¿Estás segura de lo que vas a hacer?, preguntó. Valeria asintió sin dudar. Esto ya no se trata solo de Alma. Se trata de lo que representa. El juez aceptó revisar las pruebas en una audiencia especial a puertas cerradas, pero advirtió que el contenido clasificado debía manejarse con extrema cautela. Antes de comenzar, un hombre de traje oscuro y rostro impasible interceptó a Valeria en el pasillo. Está caminando sobre terreno peligroso. Hay razones por las que ciertos archivos permanecen sellados. Ella tragó saliva, pero sostuvo la mirada. Y hay razones por las que algunas verdades deben salir a la luz. Mientras tanto, en su celda, Alma recibió noticias de Valeria por medio del abogado. Sintió orgullo y preocupación en partes iguales. Había tenido soldados como ella, jóvenes que, incluso sin órdenes, sabían cuándo luchar. Pero también sabía que el sistema castigaba el coraje que desafiaba su maquinaria. Sola, repasó los rostros de sus antiguos compañeros de escuadrón. ¿Seguirían vivos? ¿Estarían dispuestos a testificar? Tal vez, si lograba encontrar a la niña que había salvado en aquella aldea. Pero localizarla desde una celda era imposible. Necesitaba confiar aún más en Valeria. Tal vez había llegado el momento de revelarle toda la verdad, no solo fragmentos. Si quería que la verdad prevaleciera, debía dejar de protegerla con silencios. Esa tarde, cuando todo parecía avanzar con fuerza hacia una revelación, la tensión estalló. Blake, sintiéndose acorralado, irrumpió inesperadamente en la celda de Alma junto a dos agentes que no pertenecían a ICE. Esto se está saliendo de control, Reyes. Aún estás a tiempo de callar. Podemos archivar este caso discretamente, sin más escándalos para ti. Alma lo miró con desprecio. No tienen idea de con quién están tratando. Subestimaron a la persona equivocada. Blake se acercó y habló con voz baja. Tu comandante está bajo investigación, ¿ves lo que causaste? Podrías arrastrar a otros contigo. En ese instante, Alma comprendió que esto ya no era personal. Estaban intentando borrar no solo su historia, sino la memoria de todos los que habían sido silenciados por hacer lo correcto. No retrocedería. No esta vez. Horas después, en un café escondido, Valeria se reunía con su hermano, el técnico que la ayudaba en silencio. Estás jugando con fuego, Valí, dijo él mientras removía el azúcar en su taza. Si descubren que accedí a esos servidores, puedo perder todo. Valeria apretó los labios, con los ojos humedecidos. ¿Y vamos a seguir permitiendo que pisoteen a quienes lo dieron todo por este país solo porque no tienen la piel correcta? Su hermano suspiró, largo y profundo. Está bien. Pero si vamos a hacer esto, lo hacemos hasta el final. Sellaron el pacto en silencio, conscientes de que estaban cruzando una línea peligrosa. Ya no luchaban solo por Alma. Luchaban contra un sistema que prefería mentir antes que reconocer a sus verdaderos héroes. Capítulo 8. La caída del silencio. El eco metálico de las puertas del tribunal cerrándose detrás de Alma resonaba como una sentencia. La audiencia había sido abruptamente cancelada. Un comunicado urgente del Departamento de Defensa indicaba que toda información relacionada con la Operación Aurora quedaba, a partir de ese momento, bajo clasificación máxima. El juez, desconcertado, no tuvo más remedio que suspender el proceso indefinidamente. Para Valeria, aquello fue como una bofetada.
Las pruebas, las horas de investigación, el riesgo, todo parecía haberse desvanecido en una orden sellada con tinta fría y sin rostro. Mientras Alma era llevada de nuevo a su celda, sus ojos no mostraban rabia ni sorpresa. Solo agotamiento. Como si una parte de ella ya supiera que la verdad, por sí sola, no bastaba contra las fuerzas que la escondían. Al llegar a su celda, Alma encontró sobre su cama un sobre sin remitente. Lo abrió lentamente. Dentro, una foto en blanco y negro, ella, con uniforme militar, cargando a una niña herida en sus brazos, en medio de una aldea bombardeada. En el reverso, una frase escrita a mano, ella vive. Pero si hablas, ella muere. El mundo se detuvo por un instante. El sudor le recorrió la espalda. Era una amenaza directa, brutal y efectiva. Sabían exactamente cuál era su punto débil. Aquella niña era su mayor secreto, su mayor orgullo y su mayor vulnerabilidad. El rescate de aquella vida fue lo que la hizo desobedecer la orden de retirada. Fue lo que selló su silencio. Y ahora, la usaban como arma en su contra. Alma cayó de rodillas, apretando la foto contra el pecho. Por primera vez desde que todo comenzó, tembló. Mientras tanto, Valeria enfrentaba su propia batalla interna. Había sido citada por la universidad para responder por su uso indebido de recursos digitales. Sabía que habían descubierto su acceso a los archivos. Su futuro profesional pendía de un hilo. El abogado defensor había renunciado al caso, presionado por instrucciones superiores. Incluso su hermano, preocupado, comenzó a retirar su apoyo. Esto es más grande de lo que imaginamos, Valí. Nos están vigilando. Pero ella no podía, no quería rendirse. Aunque todo se derrumbara, una certeza permanecía firme dentro de ella. Alma estaba diciendo la verdad. Y si nadie más la defendía, ella lo haría. Aunque le costara todo. Esa noche, en la celda, Alma se sentó en la oscuridad, la foto aún en sus manos. La amenaza era real. Si hablaba, alguien inocente podría pagar el precio. El sistema lo sabía. Por eso la habían dejado vivir. Porque sabían que su código de honor, su humanidad, la silenciarían mejor que cualquier celda. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro endurecido. Por un instante, pensó en rendirse. Dejar que todo se hundiera y desaparecer como lo había hecho antes. Pero algo en su interior ardía todavía. Una chispa, tenue, pero viva. La misma chispa que la había llevado a cargar a una niña herida en medio del fuego cruzado. Tal vez la victoria no estaba en destruir el sistema. Tal vez estaba en resistir sin perderse a sí misma. Aún no era el final. Capítulo 9. Cenizas que respiran. El amanecer llegó sin gloria. La luz se filtraba débil entre los barrotes de la celda de Alma, como si el sol mismo dudara de su derecho a entrar. Aún sostenía la fotografía en sus manos, arrugada por la presión de sus dedos. Había llorado en silencio durante horas. No por debilidad, sino por impotencia. Pero cuando la puerta metálica se abrió y una voz masculina dijo su nombre con tono seco, algo dentro de ella se enderezó. Era un nuevo rostro, un agente del Congreso que se presentó como Elías Duarte, miembro de una comisión de asuntos militares. No vengo por orden del tribunal. Vengo porque alguien muy influyente cree que usted merece ser escuchada. Alma frunció el ceño, desconfiada. ¿Y qué gano yo hablando contigo? El hombre respondió sin titubeos, quizás, recuperar tu nombre. O al menos, evitar que lo entierren por completo. Mientras tanto, en la universidad, Valeria recogía sus cosas de la oficina de prácticas. Había sido suspendida temporalmente, acusada de violar políticas de acceso digital. Sus compañeros la miraban con una mezcla de lástima y miedo. Nadie se atrevía a acercarse. Pero justo cuando salía por la puerta principal, un sobre fue deslizado discretamente en su mochila. En su interior, había un pequeño pendrive y una nota que decía, ella no está sola. Todavía quedamos algunos. Valeria se dirigió inmediatamente a casa y, con manos temblorosas, conectó el dispositivo. Un video comenzó a reproducirse, imágenes borrosas de una misión militar, hombres gritando en árabe, una explosión, y luego, Alma, cargando a una niña, mirando directo a la cámara. Era la prueba que nadie había podido conseguir. No solo mostraba su presencia en el campo, sino su valentía. Era real. En la celda, Elías colocó sobre la mesa varios documentos sellados. Esta es la lista de soldados asignados a la Operación Aurora. Todos han sido silenciados. Algunos desaparecieron. Otros callaron por miedo.
Pero uno habló. Me dijo que tú eras la única razón por la que una docena de civiles sigue viva hoy. Alma lo miró fijamente, sus ojos aún húmedos pero más firmes. ¿Por qué ahora? Porque tú. Elías respiró hondo. Mi hermano estuvo en esa misión. Él murió, pero murió creyendo en ti. No pienso permitir que te entierren con mentiras. Alma bajó la cabeza. Por primera vez en días, no sentía que estaba sola en la oscuridad. Por primera vez, alguien no venía a callarla, sino a amplificar su voz. Horas después, Valeria llamó al nuevo abogado que había contactado. Un joven defensor de derechos humanos, idealista y sin miedo. Le mostró el video. Él lo vio en silencio, y al terminar dijo, con esto, cambiaremos las reglas del juego. Mientras tanto, Elías salía del centro de detención con una copia firmada del testimonio de Alma. Su plan era claro, llevarlo al Congreso, provocar una revisión federal del caso, y exponer públicamente el encubrimiento. Alma, de vuelta en su celda, cerró los ojos y respiró hondo. El enemigo aún era poderoso, pero ya no era invisible. Y ella, por fin, dejaba de ser un fantasma en los márgenes de la historia. Capítulo 10. El peso del nombre. Alma fue trasladada a una sala especial dentro del centro de detención, aislada del resto de las internas. Ya no era solo una acusada, sino un testigo clave en un caso que comenzaba a sacudir los cimientos de varias agencias del gobierno. Sentada frente a una mesa, con esposas simbólicas que ya no retenían su espíritu, observaba la carpeta con su nombre real, Alma Reyes Delgado. Verlo escrito así, completo, le provocó un nudo en la garganta. Aquel nombre había sido enterrado para proteger a su escuadrón, para proteger secretos, para proteger vidas. Pero ahora, lo necesitaba más que nunca. Era hora de devolverle dignidad. Elías entró con una expresión severa. Mañana tendrás la oportunidad de hablar ante la comisión. Pero debes saber que intentarán desacreditarte. Te atacarán. Te culparán. Alma respiró hondo. Que lo intenten. Ya no tengo nada que perder. En otro punto de la ciudad, Valeria se preparaba con el abogado defensor para presentar oficialmente el video y el testimonio al tribunal. Sabían que había riesgos, represalias legales, amenazas, difamación. Pero también sabían que no estaban solos. Exmilitares comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Algunos incluso ofrecieron testificar de forma anónima. Valeria sintió por primera vez que lo imposible podía torcerse si había suficiente verdad, voluntad y coraje. Antes de salir, su madre la abrazó con fuerza. No te enseñé a quedarte callada ante la injusticia, hija. Pase lo que pase, ya hiciste lo correcto. Las palabras la estremecieron. No porque dudara, sino porque comprendía que había llegado demasiado lejos para volver atrás. Esa noche, Alma no durmió. Se quedó sentada, recordando rostros. Algunos que había salvado, otros que perdió en combate. Recordó la misión fallida, el humo, los gritos, y luego, a la niña que sostenía entre sus brazos. Se preguntó si estaría bien. Si recordaría aquel día. Si sabría que, incluso en silencio, había sido protegida durante años. Abrió el pequeño bolso que le devolvieron esa tarde y sacó un trozo de tela con el escudo de su unidad. Lo sostuvo contra su pecho como si fuera un escudo invisible. Mañana no voy a hablar solo por mí, murmuró. Hablaré por los que no pueden hacerlo. A la mañana siguiente, el tribunal estaba rodeado de periodistas, activistas y ciudadanos comunes que habían leído fragmentos del caso filtrados por la prensa. La soldado olvidada, decían algunos carteles. Justicia para Alma, decían otros. Cuando ella salió del furgón escoltada, no bajó la mirada. Caminó erguida, como si llevara aún el uniforme. Valeria la esperaba en las escalinatas, con el pendrive en la mano y los ojos llenos de determinación. Se miraron en silencio. No necesitaban palabras. Sabían lo que estaba en juego. Dentro del edificio, el juez ya había sido notificado. El caso sería revisado por una comisión especial del Congreso. Y ahora, todo dependía de lo que Alma estuviera dispuesta a revelar y resistir. Capítulo 11. La verdad no se arrodilla. El salón de audiencias estaba completamente lleno. Cámaras, micrófonos, funcionarios y rostros ansiosos aguardaban el inicio de la sesión especial. En el centro, una única silla vacía, rodeada de silencio expectante. Cuando Alma entró, el aire pareció volverse más denso. Llevaba el cabello recogido, el rostro limpio y una expresión que combinaba serenidad con fuego. Se sentó sin titubear.
El presidente de la comisión le pidió que dijera su nombre para el registro. Alma Reyes Delgado. Número de identificación militar, 0-9-2 Alfa Romeo. Ex integrante de la Unidad de Operaciones Especiales. Un murmullo recorrió la sala. Era la primera vez que su voz resonaba con fuerza frente a todos. Ya no era una prisionera. Era una testigo. Una sobreviviente. Una soldado. El fiscal intentó interrumpir, alegando que su testimonio era inválido por el carácter clasificado de las misiones. Pero Elías, desde la mesa de la comisión, lo detuvo con un gesto firme. Esta sala tiene autorización directa del Congreso para escucharla. Hoy, la señora Reyes hablará. Alma respiró hondo y comenzó. Narró su infancia, su decisión de enlistarse, su entrenamiento extremo, su primer despliegue, los horrores vividos, la aldea en peligro, la orden de evacuar, su desobediencia para salvar a una niña atrapada bajo los escombros. Lo hice porque era lo correcto. Porque para eso fui entrenada. Para proteger. Contó cómo, al regresar, fue silenciada, su nombre borrado, su existencia anulada por haber hecho lo que su conciencia le dictó. Cada palabra era una bala de verdad atravesando la coraza del sistema. Valeria, desde el público, sostenía el pendrive con el video. Cuando le llegó el turno, lo entregó directamente a la comisión. Las imágenes se proyectaron frente a todos, Alma rescatando a la niña, gritándole al helicóptero que no la dejara atrás, cubriéndola con su cuerpo en medio de las llamas. Algunos presentes lloraban en silencio. Incluso miembros de la comisión bajaban la mirada, avergonzados. El fiscal intentó objetar nuevamente, pero Elías se puso de pie. Ya basta. Esta mujer fue tratada como criminal por haber sido heroína. Fue perseguida por quienes debieron defenderla. Y todo para proteger una mentira institucional. Alma se mantuvo en silencio, pero su rostro hablaba más que cualquier palabra. No necesitaba defenderse. La verdad lo estaba haciendo por ella. Finalmente, el presidente de la comisión pidió que se retiraran los cargos. Que se abriera una investigación formal sobre las acciones de ICE, el fiscal Blake y los oficiales involucrados en la falsificación de pruebas. A partir de este momento, la señora Reyes queda libre de toda acusación y se le restituye su estatus como ciudadana y veterana de guerra con honores. La sala estalló en aplausos. Algunos de pie, otros llorando. Alma, sin embargo, no sonrió. Solo cerró los ojos por un momento. No era una victoria completa. Nada devolvería los años perdidos, el silencio impuesto, las cicatrices del alma. Pero al menos, su nombre volvía a ocupar el lugar que merecía, el de alguien que luchó, y no se quebró. Capítulo 12, donde nace la luz. Habían pasado semanas desde la audiencia que lo cambió todo. Los medios aún hablaban de la mujer invisible, la exeal mexicana que el sistema intentó borrar. Pero para Alma, la verdadera victoria no fue la absolución judicial ni la restitución de su nombre. Fue recuperar su voz. Poder caminar sin miedo, sin el peso de una identidad negada. No volvió a usar uniforme, pero cada paso que daba era una declaración silenciosa de resistencia. Se instaló en una pequeña casa cerca de la frontera, rodeada de árboles y silencio. Cultivaba flores. Leía. Y a veces, mientras miraba el cielo despejado, pensaba en la aldea, en los gritos, en el polvo, y en aquella niña de ojos grandes. Se preguntaba si estaría viva. Si recordaría su rostro. Si habría crecido libre. Valeria fue readmitida en la universidad con honores. Su nombre apareció en artículos, conferencias y portadas, pero ella rechazó la fama. Decidió fundar una organización dedicada a defender a veteranos silenciados, especialmente mujeres latinas que habían servido y luego sido olvidadas. No quiero aplausos, decía. Quiero que nadie más tenga que gritar sola para ser escuchada. Mantuvo el contacto con Alma, aunque los encuentros eran escasos. Cuando se veían, bastaba con una mirada. Entre ellas existía algo más fuerte que las palabras: respeto, gratitud, una forma de amor silencioso nacido en medio de la lucha. Valeria sabía que había cambiado una vida. Pero, sobre todo, sabía que Alma también había cambiado la suya. Elías Duarte, por su parte, impulsó la creación de un comité nacional para revisar casos de deportación con antecedentes militares o clasificados. Fue criticado, amenazado, desacreditado. Pero no retrocedió. Si callo, soy cómplice, dijo en una sesión pública del Congreso. Gracias a su trabajo, otras voces comenzaron a alzarse. Otras almas salieron de las sombras.
El nombre de Alma Reyes Delgado empezó a circular entre soldados, jóvenes, activistas, como símbolo de coraje. No por la guerra, sino por la dignidad. No por las medallas, sino por la verdad. Una verdad que no se arrodilla. Una verdad que, aunque golpeada, resiste. Una mañana, Alma recibió una carta sin remitente. Dentro, una fotografía en color, una mujer joven de cabello oscuro, abrazando a una niña pequeña. En el reverso, a mano, solo una frase: gracias por salvarme. Y por salvarla a ella. Alma presionó la imagen contra su pecho. No lloró con rabia ni con dolor. Lloró en paz. Porque esa carta era más que palabras. Era el cierre de un círculo. La confirmación de que todo lo sufrido, todo lo perdido, todo lo silenciado, había valido la pena. Porque al final, su historia no fue sobre venganza ni justicia. Fue sobre encender una luz donde solo había sombra. Y sobre recordar al mundo, y a sí misma, que la verdad, incluso en silencio, siempre encuentra el camino de regreso.